Regresamos a Marcos, ya que no hemos terminado nos queda poquito, pero en verdad no sé cuán poquito. Pues es que cuando tú te sumerges empiezan a salir cosas que hay que discutir y que se discuten en un estudio bíblico. Miren, hermanos, yo no me estoy excusando, me estoy comprometiendo. Porque uno se compromete con los dichos de su boca. Y si no lo digo, pues me hago la chiva loca porque ustedes no se enteran. Pero al ustedes saberlo, pues yo me comprometo. Yo preparé para hoy un ensayo con las definiciones, porque hoy entramos a la Santa Cena. Y es un tema que a mí me inquieta mucho, porque necesito que profundicemos, o por lo menos entiendo que Dios me está llevando a eso, sobre el significado de la Santa Cena. Estuve casi 2 semanas, tuve que hacer un alto, no para irme a pachanguear, sino para prepararme para el domingo. Y el domingo pasado, para mí fueron unos cuantos días de preparación. Ustedes lo ven en 40 o 50 minutos, algo que para mí me coge unas 40 o 50 horas. No me molesta, no lo vean como una queja, me fascina. Pero tuve que detener la Santa Cena. Lo trabajé ayer, lo trabajé hoy, terminé casi a las 4 de la tarde. El problema es que lo tengo que corregir. Se lo estoy diciendo porque así me acuerdan que lo tengo que hacer. Porque hubo momentos en que estaba hablando en primera persona y en otros momentos no estaba hablando en primera persona, así que lo tengo que corregir porque en vez de decir estamos, pues yo decía yo estoy. Y esos detallitos hay que corregirlos. Pero voy a hacer arreglos y desarreglos, que eso lo decía, yo creo que era Aide Castro, arreglos y desarreglos, para traérselo la semana que viene. Aunque voy a entrar en la discusión del tema, ese ensayito me gustaría que lo tuvieran. Porque la intención es, sé que Sadia me iba a decir, me lo hubieses mandado, pero es que esta mano está escrito con mi manita y mi letra la entiendo yo. Y por lo menos en 3er grado me dijeron que tenía letra de médico. No sé lo que me quisieron decir con eso. ¿Verdad? Nada malo. Puedes estudiar medicina porque la letra ya la tienes. Así que tengo que yo pasarlo y corregirlo. Así que espero para la semana que viene, porque es que hay unos diferentes conceptos que para entender la Santa Cena lo tenemos que tener claro. Pero no se preocupen. Hoy vamos a discutir y la semana que viene lo que se quede lo hacemos con el ensayo. Y como para que vean que es verdad, ando con 2 libretas, la del ensayo y la de dar el estudio bíblico, porque hay datos que quiero tocar hoy. Vamos a nuestro texto a memorizar, porque eso no se me va a olvidar. Porque tiene mucho que ver con la clase de hoy, que sería Jeremías 31-33. Es que como a mí me gusta 33:3, tengo que parar. Que dice, clama a mí, yo te responderé. 31-33. Aquí lo leemos 3 veces para que se lo memoricen. ¿Quién lee? ¿Quién es el primero? Una ya. Mira, están designados tu suegra, Margaret y Adriana. Para que no se peleen. Jeremías 31-33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, versículo 33.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ok, vamos acá. ¿Qué se acuerdan? Y ahora sí algo, porque han pasado dos semanas, sobre la situación de Judas antes de tomar la cena. Sheila, Voy. necesito otro ayudante para que Juan no tenga que correr tanto. Que contrario al resto de los discípulos, se refería a Jesús como maestro, no como Señor. Eso te trabajo. A mí también. ¿Quién más? ¿Quién más me puede decir algo? Lourdes. Dios le bendiga. Que él estaba más pendiente a lo que podía recaudar en términos de dinero, y eso era lo más importante para él. Exacto. Esa fue la gota que colmó la copa, cuando se derrama el perfume de alabastro. ¿Qué más pudimos aprender? Adriana. El personaje como tal de Judas, el que podemos estar caminando con Dios, pero si quitamos la vista, o sea, podemos estar allá al ladito, podemos estar allí, como mencionó Emanuel, el trigo y la cizaña crecen juntitos, pues podemos estar allí, pero si nos desviamos y concentramos nuestra energía o nuestro enfoque en otra cosa, como en el caso de él, el dinero, era su Señor, no Dios, pues la ambición era su Señor, no Dios. Pues allí, pues esa desviación, podemos estar con lo correcto al lado, pero no tener esa visión. Traíste un punto esto. Cuando yo estaba estudiando Judas, el Señor me llevó a la parábola del trigo y la cizaña. Y lo que yo entendí, no tiene que ser que sea así, porque pueden haber muchas interpretaciones. Fíjate que en ese momento histórico de la vida de Jesús, era necesario que se manifestara la cizaña. ¿Por qué? Porque cuando se manifiesta la cizaña, podemos reconocer quiénes son de Dios. Si no hay manifestación de cizaña, nadie hubiese sabido quién era de Dios. Porque acuérdense que los mismos discípulos no estaban seguros si ellos eran quien iban a entregar a Jesús. Había una duda en ello. Al manifestarse la cizaña, trajo a ellos paz. Hay dos aplicaciones importantes. Es menester que en muchas ocasiones se manifieste la maldad en medio de nosotros. Suena raro, ¿verdad? Pero si no se manifiesta la maldad, muchos de nosotros no reconoceríamos quién es de Dios. Por eso es que hay momentos en cuando hay mucha presencia de Dios, puede haber una manifestación que no es de Dios. Para que el que es de Dios pueda reconocer que eso no proviene de Dios. Es que siempre tratamos de buscar la paz, yo la busco. Pero tenemos que ver que hay momentos en que tienen que ocurrir cosas negativas en nuestra vida para reconocer aún el cuidado de Dios en nuestras vidas. ¿Me estoy dando a entender? Y
Ustedes no lo van a traer, pero yo lo voy a traer. Cuando yo hacía la prédica, el Señor me daba la prédica del domingo. ¿Qué hizo Judas? Dejó que se hicieran murallas, fortalezas en su mente. Como no trabajó con su fortaleza, con el susurro del enemigo, creó fortaleza y mantuvo entonces el enemigo control. ¿Qué más aprendimos sobre la vida de Judas? Si aprendimos algo. O si lo dijimos todo. Yo creo que dijimos bastante ya. Pero hubo algo que... ¿Tú ibas a decir algo o suspiraste nada más? Hubo algo que Sadia me trajo que el Señor me lo traía hoy. ¿Recuerdan cuando ella me dijo, acuérdate, Nisa, que en un momento determinado Jesús le dijo, ve y hazlo pronto? O sea, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y aunque no lo vamos a ver en Marcos, porque está en Juan, es necesario que entendamos que Judas no se sentó a la mesa con Jesús. En esa mesa no estaba Judas. Y le dejo, como dice Paleo, esa papita, porque la vamos a discutir a través de la Santa Cena. La vamos a ir viendo a través de la Santa Cena. Porque a veces vemos a Judas sentado tomando la Santa Cena. Y no. Antes de él comenzar a repartir el pan y el vino, Judas fue a entregarlo. Yo me tengo que callar porque si no digo mate la cuenta. Vamos a Marcos 14 del 22 al 26. Y acuérdense que a mí me gusta que salga de ustedes, no que salga de mí. Del 22 al 26. Veremos quién es el próximo voluntario. Marcos 14 del 22 al 26. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y le dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. 24. Y de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Amén. Hasta el 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ok, antes de entrar de lleno así a la cena, vamos a discutir qué es un pacto. Y vamos a ver lo que es el pacto a través de la Biblia. Cuando hablamos de pacto, ¿qué entiendes que es un pacto? Un compromiso, un acuerdo. Un convenio, un acuerdo. Y para eso tienen que haber dos. Dígame. Dime. Dale el... Es que yo, para mi entender, cuando tú estás pactando, tú no pactas solo, tú pactas con alguien más. Y por lo que entiendo, ambas partes deben cumplir con algo. Por ahí va. Un pacto es un acuerdo entre dos partes. Pueden tener la misma igualdad o haber uno mayor en rango que el otro. El Antiguo Testamento está lleno de pactos.
está lleno de pactos. Yo no voy a tocar todos los pactos, pero yo quiero que veamos algunos pactos. Y vamos a Génesis 9, del 9 al 17. Miren, si ustedes buscan los pactos del Antiguo Testamento, hay un montón. Hay un montón. Yo voy a tocar más que algunos, sobre todo aquellos que tienen que ver con Dios, porque pactaban los reyes entre ellos, pactaban los pueblos, pactaban los políticos, que eso no lo estamos viendo últimamente. Pero vamos a ver el pacto de Dios con el pueblo. ¿Quién lo puede leer? Génesis. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Sigo, ¿verdad? Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ok, ¿quién me puede resumir, parafrasear qué estaba ocurriendo en ese momento? No todos a la vez. No todos a la vez. No, sé que lo estás murmurando, pero estoy dándole break a otro. Dale, Luis. No es que yo los ignore, es que... El Señor básicamente le prometió a la humanidad: no te voy a exterminar por diluvio. En ese momento ya había ocurrido ¿qué? El diluvio. Pues entonces Él está hablando de un futuro. No volveré a hacer eso que hice. No va a volver a ocurrir. Antes de que tú pienses que las aguas te van a ahogar, el Señor te está diciendo que Él no va a destruir la tierra por agua. No estoy diciendo que no se ahoguen, porque hay gente que se va a ahogar y hay tsunamis que se los van a llevar. Pero dice que está sobre la tierra, o sea, entre toda la tierra. Y el que establece el pacto es ¿quién? Dios. Dios hace un contrato, un superior con un menor, y Él hace el trato. Que hemos distorsionado el símbolo del arco iris es otra cosa. Hemos dejado que nos los quiten, porque el arco iris es una promesa dada al hombre, donde cada vez que sale tienes que recordarte que la gracia de Dios está sobre tu vida. A mí me encanta la naturaleza. Yo tengo una amiga que colecciona fotos de arcoíris y a veces hay hasta doble. Pero más que coleccionar las fotos, es que recordemos que Dios prometió estar con nosotros en medio de las tormentas. Y que después de cada tormenta va a haber paz. Pero es el pacto de aquellos que en Él permanezcan. Vamos a Génesis 15. Sé que está raro, pero para entender la Pascua tenemos que entender lo que son pactos. Digo, desde mi punto de vista. Génesis. Déjame ver lo que yo dije.
porque no, a lo mejor le puse a ella otra cosa. Génesis 15, 18 y 17, 2. ¿Eso fue lo que te puse? ¿O te escribí otra cosa? Ah, no, es que ella está en otro lado. Ahora vamos para Génesis 15. El verso 18. Ese sí es mi teléfono. Génesis 15, 10. Ay, gracias, Dios. Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande del río Éufrates. Quédate ahí. Para que leas también el 17, 2. El 17:2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. No, capítulo 17, verso 2. El 17:2, ese mismo, ¿eh? Ah, está bien, porque me lo pusieron a llamar. Sí. Está bien, fue que leí mal yo. Bien, Dios está pactando ¿con quién? Con Abraham. Le está hablando de que va a bendecir su descendencia, que la va a multiplicar en gran manera. Aquí vemos a Dios pactando con un hombre todavía, porque aquel pacto fue con Noé, este es con Abraham. Ahora, Éxodo 19 del 4 al 9. Voy a hacer de las mías. Mira, Jenny lo quiere leer, ella me lo dijo, sí. Ella lo quiere leer. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió la palabra del pueblo a Jehová. Amén. ¿En qué momento ocurre ese pacto de Dios con el pueblo hebreo? Cuando estaban en el monte Sinaí. Ok, pero ¿qué había ocurrido antes? ¿Qué había ocurrido? ¿Los había qué? Liberado de la esclavitud de Egipto. Y les está diciendo: mira, yo estoy pactando contigo. Y el día que salieron de Egipto, la noche antes, se celebró la Pascua como pacto de Dios con el pueblo. Voy suave porque yo quiero que lo mantengan en su mente por lo menos hasta la próxima Santa Cena. Éxodo 24 del 3 al 8. Y esos textos que le estoy dando no están en el ensayo, así que cópienlos porque ese no está. Ok, otro voluntario. Marta fue voluntaria de verdad. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho.
Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Interesante punto. El pacto se selló ¿con qué? Con sangre. El pacto del Antiguo Testamento se sellaba con sangre. El día de la Pascua, la sangre, ¿dónde estaba? En las puertas, indicando que el ángel de la muerte pasaría y no los tocaría. Yo sé que es repetitivo, pero la memoria viene a consecuencia de lo repetitivo. Y si no, yo se los machaco como quiera. Ya el pastor lo ha dicho, que yo los machaco. Ahora, este pacto de sangre que Dios hizo con el pueblo era basado en ¿qué? Lo dice ahí. ¿En qué? Antes, la obediencia sí, había que obedecer, porque si no trae maldición. Pero estaba basado en ¿qué? ¿En la obediencia a qué? Vámonos por ahí. ¿A qué? A los mandamientos. Y los mandamientos son la ley escrita ¿en qué? En piedra. Tenía, como bien dijo alguien, no sé cuál de las dos fue, tenía que obedecer la ley escrita. Y esa estaba sellada con pacto de sangre. Ya van más o menos por la línea que voy, ¿verdad que sí? Ahora, desde el Antiguo Testamento ya se estaba hablando de otro pacto. Quiero decirte que tanto en el Antiguo como en el Nuevo, el pacto conlleva tanto bendición como maldición. Si obedeces, hay bendición. Si no obedeces, no es que Dios te maldice. Yo quisiera que quitáramos ese concepto de nuestras vidas, porque de parte de Dios no viene nada malo. Es que si yo desobedezco, estoy violentando la ley y me dan el ticket de 500 pesos. La estoy violentando. Pago la consecuencia de romper la ley. Y aquí había consecuencia de romper la ley. Dime, Marta. Como dice mi hermana, a ver si entendí. Y ella siempre entiende, así que vamos a ver. No, pero vamos. Ok, porque dices que quieres que se quiten de la mente que él no maldice. Entonces, si una persona rompe un pacto que quizás directamente hizo con el Señor, uno con el Señor, ¿verdad? Uh-huh. Y falla ese pacto. Uno hace una promesa, falló ese pacto. Realmente es que a consecuencia de haber violentado ese pacto, que sería como un pecado, uh-huh, pues obviamente se abre una puerta y el enemigo nos puede atacar. Quizás puede ser algo de salud y se ve afectado. Si fuera el caso, no todo es igual. Pueden ser ¿verdad? Muchas cosas. Sí, pero estoy hablando, de tengo una idea en específico. No, pero vas bien, vas muy bien, vas muy bien. Pero entonces podría ser que entonces es que quizás si es algo de salud que es que le afecta a la persona a consecuencia de haber violentado ese pacto, quizás se puede
tenga que ver directamente si es un órgano, es que esto es algo mío. O sea, que lo que se ve afectado de salud tenga que ver por estas cuestiones, ¿cómo digo? Tienes que tener discernimiento en ese momento, porque estamos hablando de la ley, no estamos hablando de la gracia. Y bajo la gracia, y no estoy diciendo que es licencia para pecar. Lo que pasa es que quiero que tengan claro lo que era el pacto de la ley para poder entrar al pacto nuevo con Jesucristo. Eso no se traduce a un pacto que yo haga en mi carácter personal con el Señor. No bajo la gracia. Si estuvieras bajo la ley, podría hasta ser la muerte. Pero no estás bajo la ley. Tú estás bajo la gracia. Son lo que nosotros llamamos dispensaciones diferentes. Ahora, el que yo esté bajo la gracia no es licencia para pecar. Muy bien, licencia para pecar. Porque entonces tenemos que mirar. Dios siempre ha sido misericordioso. O sea, Noé no hizo el arca en un día. O sea, y Dios estuvo avisándole al pueblo, avisándole al pueblo, avisándole al pueblo, y el pueblo no creyó. Y llegó el momento en que se cerró la puerta. El pueblo de Hebreo no escuchó, le tocó la esclavitud. Porque llega un momento en que Dios, no es que Dios se aparta. Mira, te lo voy a hacer sencillo, a lo mejor lo entiendes con este ejemplo sencillo. Porque yo no puedo ver el que acusa es el enemigo. El que te está señalando, el que te hace ñi, es el enemigo. Dios te va a hacer así, ven, estás haciéndolo mal, pero con las manos abiertas para abrazarte, para corregirte, para levantarte y para educarte. Porque a veces hacemos cosas que no sabemos que están mal y el Señor quiere volver a enderezar tus pasos. Recuerdo siempre una anécdota de un predicador cuando yo era pequeña, y él decía que el Señor le mostró como un carro y él iba guiando, yo no sé si yo lo he traído aquí, y la esposa, antes no había seatbelt, y la esposa iba al ladito de él todo el tiempo. Y se enojó y se fue para el lado, cogió en la esquina contraria. Pasaron los días y tú sabes cómo somos las mujeres, y yo, no te ocupas, es que yo no me he ido del sitio donde estoy. Quien te moviste fuiste tú. O sea, cuando tú te mueves del lado del Señor, la protección de Dios la pierde. La pierde. No es que Él te la quita, es que se va. Y tú vuelves y te acercas y el Señor vuelve y te levanta. Lo que pasa es que a veces abusamos de la misericordia del Señor. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque el Señor no quiere que abusemos de su misericordia. Y entonces, Él puede no mandar, permitir. Son dos cosas diferentes. Que a tu vida toque una prueba, como tú dijiste, la que sea. Enfermedad, economía. Lo que pasa es que tenemos, y eso no es fácil, lo que yo le estoy diciendo no es fácil, discernir cuándo es que Dios te lo está permitiendo para un crecimiento o cuándo es que tú estás espiritualmente fuera de orden y el Señor lo está permitiendo para que te enderece. Miren, hermanos, eso lo sabemos bien adentro de nosotros. Que no lo queremos aceptar es otra cosa. Y a veces Él permite hasta una enfermedad para detenerte. Porque lo que te viene es peor. Y Él lo que hace es que te detiene. Porque te está guardando, te está cuidando, te está protegiendo de un mal mayor. Ahora, ¿cuántas veces no lo sabemos? Dios no trató con Judas. Él lo amaba. Era su creación hasta el último día. Hasta que Él le entregó su voluntad al enemigo.
Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. No lo digo porque lo he visto. Si hice esto, no me pasó nada. No, exacto. Dios me lo perdona. Él sabe. Entonces llega el momento en que Dios dice, bueno, pero es que te estás alejando. Y Él prefiere, miren hermano, Él prefiere, por el amor tan grande que te tiene, que toque la prueba a tu casa antes de que te pierda. Porque todos, el que no, pues ya usted sabe al final lo que tiene que hacer. Venir al altar y arrepentirse de sus pecados. Todos nos acercamos más al Señor cuando estamos en el proceso de prueba. Cuando el llanto toca nuestra vida, sea lo que sea. Cuando me van a quitar la casa, cuando no puedo pagar el carro, cuando los hijos salen y no dicen para dónde van, cuando llega el momento de la rebeldía, cuando el dinero falta, cuando me botan del trabajo, cuando se enferma alguien querido, cuando se nos va alguien querido. En ese momento es que entonces buscamos otra vez acercarnos al Señor. Y no es que Dios lo mande. Hay cosas naturales. Es que Dios lo permite para que lo conozcamos dentro de otra faceta. Te contesté tu pregunta. ¿Por qué me envolví? Yo sé que me envolví. Yo te la contesté así. Me envolví. Que también cuando tú dices que Dios permite situaciones, a veces ni siquiera es para aprendizaje nuestro, es para nuestro entorno, el familiar también, para que conozca de ese milagro que Dios está haciendo en uno y venga el arrepentimiento. Está bien, porque es verdad, pero yo me atrevo a afirmar que cuando Dios permite algo en mi vida, no es necesariamente sí tocar alrededor, pero yo también crezco. Yo también crezco, porque veo la mano de Dios de una forma u otra. Ahora, todo pacto que Dios hizo en el Antiguo Testamento tenía bendiciones y tenía maldiciones. De hecho, hay un texto, creo que es en Éxodo, que habla de las bendiciones o Josué. No me acuerdo porque no lo traje, que habla de eso. Habla que si cumplieres la voz de Dios recibirás el bien y el mal están al frente tuyo, tú decides. Tú decides qué escoger. Pero un pacto tiene que ser cumplido por ambas partes. Lo hermoso de los pactos con el Señor, y no lo cojan para fallarle al Señor, es que aunque nosotros le fallamos, Él permanece fiel. Porque Él conoce nuestra debilidad, sabe que somos carne, y en medio de lo que yo le fallé al Señor, Él permanece fiel y nos sostiene. Lo que pasa es que a veces podemos abusar de esa misericordia. Pero en el Antiguo Testamento, los pactos se basaban en el no cumplimiento de la ley. Vamos a Jeremías 31, que sé que se los he dado para memorizar. Yo lo tengo bien. Ok, 31 al 34. Otro voluntario, Gabriela 2. Ajá, bueno. Gabriela 2. Bueno. Hacía tiempo que no te decía Gabriela 2. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su
y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Llévalo al 31 otra vez. Está bien, gracias. Miren lo hermoso. Estamos en el Antiguo. Estamos todavía en el pacto bajo la ley. Y ya se está profetizando sobre un nuevo ¿qué? Un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Dame el 32. Me está hablando de que va a invalidar ¿cuál pacto? ¿El qué? El que hizo con su padre Abraham. El pacto de la Pascua se va a invalidar. Ya me está diciendo que el pacto de la ley va a pasar a la historia. Ya está profetizando que viene un pacto nuevo. Un pacto sobre la Pascua. Porque yo te saqué con mano poderosa. Pero este pacto yo lo voy a invalidar. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Bien claro. Porque cuando entramos a la cena del Señor, el pacto de la ley se invalida. Por completo. Por eso nosotros no celebramos la Pascua. Digo, sí, el Domingo de Ramos. Yo no sé por qué la celebran, porque yo nunca he sabido dónde están los pollitos, pero ahí vamos. Ni los conejitos. Los conejitos con huevo, que es un mamífero. No entiendo esa porción y no es bíblica. Sí, pero es una cosa fuera de liga. Ahora, ya Dios había visto que nosotros no podíamos cumplir el pacto. Por eso es que ahorita le decía, no podemos cumplir la ley. Muchas cosas de las que nosotros hacemos, nosotros, me incluyo yo, en la ley, estaríamos muertos o desechados. La mayoría de nosotros no tendríamos hijos. ¿Cómo hacer? Bueno, dice que el hijo desobediente lo lleves a la plaza y lo apedrees. O obedeces o te apedreo. No tendríamos hijos, porque los apedrearían. Yo no hubiese llegado aquí. Me hubiesen apedreado hace tiempo. Porque la ley no se podía cumplir. Y ahora estamos bajo la gracia. Yo creo que esa puede ser la próxima clase de dispensaciones. De la diferencia en cada dispensación. Vamos a Hebreos 10. Este es larguito, así que vamos a hacer lo siguiente. Del 1 al 18. Dale a la doctora el micrófono y lo van pasando así hasta que terminemos el 18. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrado en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Profundo.
Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. No te creas que vas a leer ahorita, te va a tocar ya mismo. Ya sé dónde se quedó el micrófono. Los sacrificios. ¿Qué había pasado con los sacrificios? Lo acaban de leer. ¿Vuelvan a leerlo? Yo estoy aquí esperando que lean. ¿Por qué no lo estaban? Ajá, perdóname. Digo, esto obviamente lo que yo estoy entendiendo. No te oigo nada, pégate el micrófono, por favor. Básicamente con el pacto que hizo Cristo, ya todos esos sacrificios no significan nada porque todo iba a consumarse en el sacrificio perfecto que Él había hecho. O sea, todo lo demás queda cancelado. Y en verdad el pueblo estaba ofreciendo sacrificios, como hablamos, imperfectos. Cuando hablamos de cuando Él volteó las mesas, aquellos sacrificios eran imperfectos. Había perdido el sentido de lo que en realidad Jesús quería demostrar. Ahora, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Por eso es que ella nos trae que el sacrificio perfecto es Cristo. O sea, Él presenta su cuerpo para ser sacrificado en la cruz del Calvario, para que nosotros entremos en una nueva Pascua, en un nuevo pacto. Vamos un momentito a Primera de Pedro 1, 18, 19, y la dama aquí presente le toca leer los dos porque ella pues quiere leer. Le tocó dos. 18 y 19.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestras vanas maneras de vivir, la cual recibéis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Amén. Es que me vino así una pregunta que no tengo ahí y no quiero que me la contesten. Cuando tú vas, ni los estoy mirando, porque no quiero que digan que los estoy viendo. Cuando tú tomas la cena del Señor, ¿estás consciente de esos textos en tu vida? ¿Estás consciente de que lo que está simbolizando ahí es que se acabó el sacrificio de machos cabríos por un sacrificio mayor? No quiero que me lo contesten. Lo que quiero es que cuando volvamos a la cena del Señor, todos estos conceptos, miren, yo sé que el pastor se los explica. Yo sé que él se para ahí y él se los explica y se los explica y se los explica. Y vamos a estar 2 martes con Nitza explicándoselos. Porque es menester que entendamos que no se va a la cena del Señor con un ritual religioso. Miren, yo llevo semanas y a veces he llorado. Yo creo que el pastor los otros días se creía que era algo mío y es que el Señor me está dando unos temas que yo, pero ¿por qué rayos a mí? ¿Por qué no manda otro? Eso. Pero aquí estamos. La cena es más que un rito. Es romper el viejo pacto que tú no puedes cumplir. Yo sé que yo no lo puedo cumplir, pero lo que pasa es que yo quiero que usted lo internalice. Yo no lo puedo cumplir. Y en su misericordia, el Señor se ofrece como cordero. Y en esa mesa, el anfitrión es Cristo. Yo sé que ustedes ven, yo lo veo. El pastor sabe que yo observo, así que se da cuenta cada vez que hablo que observo más de la cuenta. El pastor se para aquí, no me ven. Presenta la cena con la esposita. Y después la reparten. Él no es el que está convidando a la mesa. Perdóneme, pastor. Quien está convidando a esa mesa es Jesús. Por eso Judas no podía estar en esa mesa. Y tuvo que irse. Porque se va a romper en esa mesa la ley. Si no vamos con la conciencia. Miren, yo les aseguro que para la próxima cena yo voy a orar para que el Espíritu Santo le acuerde todos los detalles habidos y por haber. Si no vamos con esa conciencia, no vas a ver a Cristo parado frente a ti sirviéndote. Sí, porque se supone que la cena sea eso. Se supone que textualmente, no es que, ay, Nisa tiene buena imaginación. La palabra registra que en el momento que se pasa la cena, el anfitrión es Cristo y Él está frente a ti, sirviéndote.
Por eso es el problema entre la iglesia, entre alguna iglesia. Porque Él sirve, pero el pan no se convierte en carne. El pan es un símbolo, un tipo. Pero cuando tú entras a estudiar a toda esta gente, te dice que textual, Jesús está pasando. Por eso es que a mí me enseñaron desde pequeña a cerrar mis ojos y la cena es mía con Dios. No es con el diácono. Es que alguien me dijo, no es de aquí, no se preocupen. Que ella lo que hacía, que pues, está bien, en vez de arrepentirse, ella lo que hacía era que cuando van a dar la cena, hacía como que se iba para el baño y se desaparecía para no tomar la cena porque sabía que estaba en pecado. La gente, pero mejor es que haga eso, ¿saben? Ahora, la cena tiene la habilidad que si tú en ese momento el Señor te dice algo de pecado y te arrepientes, en ese mismo momento eres perdonado y eres apto para tomar la cena. La cena no es yo la quiero tomar para que todo el mundo vea lo espiritual que yo soy. O no la quiero tomar. Porque ambos casos es pecado. Y lo aprendí hace poco. No estoy diciendo lo aprendí en este meterme en la cena. Nisa, porque es pecado. Pues el Señor te está señalando el pecado, te está diciendo que te arrepientes, que a través de su sangre tú eres apto y tú dentro de tu rebeldía no te la tomas. Porque el Señor nos dijo, si quieres te bautizas, si quieres tomas la Santa Cena. No fueron ordenanzas establecidas por Jesús, las cuales Él dio ejemplo. Son las únicas dos ordenanzas establecidas por Jesús: el bautismo y la cena del Señor. Algunas iglesias amigas tienen otros sacramentos, pero por eso, ¿el qué digo, pastor? Que ya me bloqueó el hilo. No reparten la Santa Cena o le añaden sacramentos que no están en la palabra. Que no están en la palabra. Lo que está en la palabra establecido por Jesús es la cena, el bautismo y la cena. Bautismo. Me voy a frustrar. Usted no, pastor, me frustro yo sola. ¿Por qué el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? Todo el mundo, alguien, uno solo con micrófono, por favor. Reconocimiento público de la muerte del viejo hombre y el nacimiento de una nueva criatura y aceptación a Cristo públicamente. Exacto. Y la cena es el rompimiento del pacto antiguo con un pacto nuevo. Ahora, vamos a Marcos 22, 14-22. No me da el tiempo a tanta cosa. La ventaja es que el pastor no me ajora y yo puedo coger varios martes. El 22, ¿quién me lo lee? Lourdes, tú no leíste, ¿verdad? Sí, no. Pues ahora vas a leer para que no te vayas con el deseo. Y mientras comían, Jesús tomó pan y dijo, y lo partió y les dijo, diciendo, tomad esto, es mi cuerpo. Amén. Déjenlo ahí y vamos un momentito a Juan 6. Vamos a Juan 6.
del 55 al 58. Sobre todo el 58. ¿Quién me lo lee de corrido? Rebeca, ¿tú leíste? ¿No quieres leer? ¿Sí quieres leer? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida es. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Con qué se compara Jesús en ese texto? ¿Con qué? ¿El maná? ¿Qué era el maná? Sí, claro, el alimento que cayó del cielo. Ay, elemental, mi querido Watson, tienes toda la razón. ¿En qué momento de la historia cae? Que fue mala mía. Yo soy la que tengo que hacer la pregunta de tal forma que no me cojan. Fue mala mía. ¿En qué momento de la historia del pueblo de Israel, que en ese momento eran hebreos, el momento en que los hebreos comen del maná? Cuando está en el desierto, cuando protestando. Sí, pero protestaron y les dieron codornices, tienes razón. Jesús se está comparando con ese maná. Porque ese maná sostenía al pueblo de Israel con todas las vitaminas. ¿Y descendía de dónde? ¿Y de dónde vino Jesucristo? Del cielo. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Cuando usted va a la mesa, el pan está representando a ese Jesús que descendió del cielo para darte vida y vida en abundancia y para romper el pacto de la vieja ley y entras a una nueva ley, a la ley de la gracia, al periodo de la gracia, porque no es ley, perdóname, donde aquella fue escrita en tablas y ahora va a ser escrita ¿en dónde? El corazón. En el corazón de los seres humanos, de aquel que le abra la puerta, lo reciba, toco, llamo, me abres, entro. El pan de vida vive en ti. Por lo tanto, todas tus necesidades espirituales están satisfechas en Cristo. Se supone que no tengas más hambre porque vas a vivir eternamente al comer de Cristo y no es masticarlo. Miren, mi hermano, yo me acuerdo cuando yo llegué un día a casa, no me acuerdo si fui yo o fue mi hermano. Creo que fue mi hermano porque yo no tomaba la Santa Cena. Era en la iglesia de madera, en el pueblo. No existía la grandota, así que ustedes ni saben de lo que yo estoy hablando. Y le dijimos que habíamos mascado el pan. Mi mamá por poco muere del corazón. El sermón de la montaña se quedó chiquito al sermón que nosotros recibimos. No se refiere a eso, es lo mismo que el día que comimos chuleta un Viernes Santo. Uy,
no se refiere a eso. Se refiere que aquel que le recibe como Salvador va a vivir eternamente y su vida espiritual será satisfecha a través de ese maná. No voy a seguir, porque si sigo hay muchas cosas del maná que quiero traer y no me va a dar tiempo. Pero a Cristo lo podemos saborear. Y quiero decirles que cuando usted va a la cena, piense no solo que Jesús le está sirviendo, sino que Él está a su lado comiendo con usted. Y es literal. Nos ponemos en pie. Aquí estamos, Señor. Señor, tengo que darte gracias. Gracias porque de una forma u otra nos estás ayudando a crecer en ti y para ti, Padre amado. Gracias porque tú eres el pan de vida. Gracias porque cuando comimos de ti, pudimos adquirir esa salvación preciosa. Gracias porque yo sé que la palabra está cobrando un nuevo significado en nuestros corazones. Gracias porque la estás sembrando tú a través de tu Espíritu Santo. Y tú eres el Dios que nos rocías con tu presencia para que esa palabra dé fruto. Tú eres el Dios que te encargas de que nadie pueda robar la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. Porque cuando conocemos tu palabra, somos libres de la opresión del enemigo. Las fortalezas del enemigo tienen que irse porque somos saturados de tu conocimiento. Pero no de un conocimiento humano, sino del conocimiento sazonado con tu Espíritu. Aquí estamos, Señor, para que tú sigas completando la obra que ya has comenzado en nosotros. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dale un aplauso, Señor. Claro que sí. Oyes. Este jueves tenemos a la doctora Ivonne Medina, va a hablarnos de un tema de visión y provisión. Va a ser varios temas que van concatenadamente unos a otros. Saquen un ratito, sacrifiquen ese tiempo que sé que usted le va a sacar mucho bendición para su vida. Trataremos de no hacerlo los jueves, vamos a ver de qué manera, pero en lo que avanzamos la materia que hemos discutido para ustedes, trate de sacar un tiempo para este jueves. Gabriel va a estar, ¿verdad? La doctora va a estar. Quiero también que lo graben y lo transmitan, pero trate de llegar aquí, porque nada mejor que de primera mano la información. Así que los esperamos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque esto es una concientización de vivencia real de una santa cena que es viva en cada momento y en cada instante, que reafirma la naturaleza de nosotros sometida a la voluntad de Dios, de tal manera que es una oportunidad de cobrar conocimiento y conciencia de lo que estamos haciendo. A ti damos toda gloria y toda honra, porque tuyo será por siempre y para siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos ahorita en la oración de madrugada. Dios les bendiga a todos. Bye bye.